Hola Marcos. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Oye, hoy tenemos a uno de los nuestros, ¿eh? Un periodista de raza, de radio, de podcast y que además trabaja con futbolistas y ha montado una agencia propia. Ahora nos lo explicará, pero a ti te suena, ¿no? El nombre de Héctor Fernández. Por supuesto, si no me equivoco, periodista de Vitoria, si no me equivoco, periodista que viajó a Madrid para buscar nuevos mercados, si no me equivoco, un periodista que, igual que tú, dio el salto al otro lado de la valla. Además, tenemos muchos puntos en común. Ahora los explicaremos porque, aparte de ser un hombre de radio, le gusta mucho la montaña y presentaba un programa que se llamaba El Primer Toque. Te suena el Correcto. nombre, ¿no? Sí, me suena muchísimo. Pues venga, dale, graba ya porque tengo ganas de escuchar a Héctor, a ti, hablar de comunicación, de periodismo, de tantas y tantas cosas que nos unen en este momento. Hola Héctor, ¿qué Hola, ¿cómo tal? estáis? ¿Qué tal? Un Muy placer. bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bueno, tiempos extraños, ¿no? Tiempos extraños, pero hay que adaptarse, hay que amoldarse y aquí estamos, reinventándonos. Pero en este caso no es que le toque a uno por una cuestión personal, es porque le toca a todo el planeta, con lo cual aquí vamos todos de la mano. ¿Cómo se nota que es un hombre de radio, Héctor? ¿Has visto a Marcos con un Sí. microcasco, un sonido impecable? Muy bien, Héctor. Es que hay que decir que uno tiene todavía alguna de las cosas que aprendió en la radio, ¿no? Ahí metidas en la cabeza, que suene bien, que todo, que tenga el sonido que a ti te gusta cuando te escuchas. Y es verdad, sí, sí, uno se vuelve meticuloso en algunas cosas. ¿Uno deja de ser periodista? No. Yo tuve una discusión fea con un compañero que no diré, porque él ya me decía que él ya no era compañero mío. Y yo le dije, bueno, pues muy bien, yo me sigo considerando compañero tuyo. Supongo que esto para cada uno lo ve de una manera. Hay gente que ve su pasaporte y se indigna porque no representa la nacionalidad que quiere. Hay gente a la que le pasa. Y a mí me parece que todo ese tipo de cosas van más relacionadas con los sentimientos que con otra cosa, ¿no? Con lo cual, papeles o lo que diga alguien con el que estás discutiendo, a mí no me afecta. Es decir, yo me sigo sintiendo periodista porque he ejercido muchos años, porque he sido muy feliz, porque me ha hecho muy feliz y bueno, pues porque los mejores momentos de mi vida los he vivido siendo periodista. Bueno, y porque es Y una sobre todo, vocación, ¿no? Es una Sí, vocación y esa vocación sigue viva. Y de alguna manera, llámalo periodismo, llámalo comunicación, al final seguimos participando de esa vocación, ¿no? bueno, aunque sea desde la parte crítica. Es decir, ya que me lo preguntabas tú, Marcos, al final hay un momento, y yo estoy seguro que a Raúl le ha pasado lo mismo que a mí, porque como hemos hablado fuera de la grabación, tenemos mucho en común. Hay un momento en el que estás con un pie en un lado y un pie en otro, ¿no? Y ese momento, éticamente, para mí se volvió muy incómodo, porque entendía que podía empezar a fallarme a mí y podía empezar a fallar a gente, ¿no? Gente que esperaba de mí, pues que siempre estabas al cabo de la noticia, siempre estabas contando información y había un momento en el que, bueno, pues yo estaba virando hacia otro tipo de vida, ¿no? Y en ese momento yo tomé la decisión cuando la tenía que tomar porque ya ese tema era para mí especialmente incómodo. Pero desde el ángulo del que yo ahora mismo veo el periodismo, yo lo veo con una perspectiva fantástica, porque yo he de decir que antes la perspectiva que tenía era solo la mía. Es decir, qué hago yo, cómo reacciona el tío al que le llamo para que me dé una entrevista, porque sí, bueno, con espíritu crítico podía ver lo que hacían otros, pero principalmente era lo que me afectaba a mí. Ahora yo veo todo. Ahora tengo un 360. Entonces, Sí, bueno, sí. para mí ahora hacerme esa composición de lugar es casi hasta mucho más sencillo. no, y sobre todo es más reconfortante, supongo. Yo todavía tengo un pie en un lado y quiero seguir teniéndolo, no sé hasta cuánto tiempo, pero entiendo que mirar las cosas desde el otro lado también te aporta una perspectiva que no tienes nunca. O sea, porque en Claro. el fondo vemos un partido, no vemos todo el partido. No sé si me explico bien. Sí, exacto. Bueno, también, claro, la manera en la que. Vamos a ver, yo te explico cómo vivía, por ejemplo, cuando me ponía delante de la silla Radio Estadio, ¿no? Hace un año. Yo me sentaba en esa silla, era el mejor momento de la semana, ¿no? Iba a empezar el programa, la emoción, los partidos, la actualidad, para mí era estar ahí en salsa. Ahora lo veo con perspectiva y nosotros nos hacemos importantes a través de lo que transmitimos, ¿no?
Pero claro, ahora veo que al mismo tiempo pues hay como 10 cosas que están pasando más o menos parecidas a lo que hacía yo. Con lo cual yo era una de esas 10 partes y en ese momento tú estás ahí, para ti es lo más importante. Con lo cual está bien que te pongan los pies en el suelo. Yo tengo la suerte de que creo que muy pocas veces he perdido ese contacto con el suelo, pero alguna vez me ha pasado de pensar que empiezas a flotar, ¿no? Y eso es malo, eso es muy malo. Pero ahora, viéndolo desde fuera, todavía lo tengo más claro. Es decir, si alguien cree que es imprescindible, por mucho que sea quien sea, y podemos ponerle el nombre que queráis, tenemos que ser conscientes de nadie es imprescindible. Es decir, hay cosas que nos gustan más, tus crónicas me encantan, me encanta escuchar a Raúl en la radio, habrá gente, y ahora me escribe gente que, joder, el toque, tal, qué guay. Bueno, pero ha seguido habiendo un programa, la gente ha seguido escuchando la radio y la rueda y la vida sigue. Claro. Y la vida sigue. Yo me decía a mi novia, qué triste todo, porque fíjate, porque esto ahora, porque qué va a pasar. Pues va a pasar que dentro de 4 días la gente se va a olvidar y la gente va a seguir viviendo y haremos otra cosa y seguiremos siendo felices en la medida de lo posible, claro. Vamos a situarnos, si te parece, Héctor, y luego vamos un poco rebobinando y explorando esos puntos en común que tenemos los tres, al fin y al cabo, ¿no? Porque ahora, Héctor, ¿cómo te defines? ¿Qué haces? Nosotros lo sabemos, pero para que lo expliques tú. ¿Qué es todo lo que haces? ¿En qué punto estás de tu vida profesional? El otro día tuve una reunión con una nutricionista y me preguntó esto. Y yo me tuve que parar y decir, a ver, por dónde empiezo. Y claro, lo resumí en, bueno, yo ahora normalmente lo que hago es solucionar los problemas. Un poco eso, ¿no? Pero bueno, al final, hay mucha gente que no lo sabe. De hecho, yo, por ejemplo, sigo poniendo tweets sobre Thibaut, por ejemplo, y hay gente que cree que lo hago para que me dé una entrevista, sin saber que yo gestiono la comunicación de Thibaut Courtois, ¿no? Bueno, es que hay mucha gente, perdona Héctor, que te debe pasar más que a mí, que todavía se cree que estás presentando Radio Estadio en Onda Cero, seguro. Porque claro, también tenemos que entender que la gente no escucha siempre la radio y a todo momento. Entonces, te identifican con Onda Cero, en tu caso, con Radio Estadio, y algunos incluso se pensarán que presentas la noche todavía en Onda Cero. Y bueno, como estabas allí, pues allí seguirás, ¿no? Y bueno, igual no te he escuchado hace tiempo, pero tampoco se acuerdan. Sí, bueno, es que es lo que dices tú, la gente hace un mapa y dice, bueno, te pone aquí, es como el RISC, te pone ahí, pum, encima y ya está, ¿no? Pero bueno, ahora decidí el verano pasado cambiar mi vida, creía que era un momento para dar el salto a este lado. Yo ya había creado con amigos, con unos socios, una productora que se llama H Group. Nos especializamos en contar contenido, digamos que la mayoría son revelaciones de los deportistas, ¿no? Y revelar cosas, contar cosas y además siempre desde un prisma positivo, aunque algunas de esas cosas que hemos contado pues sean situaciones difíciles o comprometidas para el propio deportista. Y además de eso, pues digamos que la agencia de representación de Antoine Griezmann se profesionalizó y me colocaron en ese papel de director general de la agencia, ¿no? Bueno, esto es reciente, esto es de este año, esto es reciente. Oficialmente es reciente, ¿no? La creación de Bayern 4 y el nacimiento de Bayern 4 y bueno, pues estamos muy contentos de cómo va, de cómo ha nacido y de los pasos de bebé que está dando, pero sobre todo porque capitaliza gran parte de nuestro esfuerzo todo lo que tenemos que hacer alrededor de Antoine, con lo cual bueno, pues hay trabajo, hay mucho trabajo siempre. ¿Y seguís con H Group también? Digamos que Bayern 4 es para el management, ¿no? Agencia de representación de futbolistas, y H Group para el contenido. ¿Sería esta un poco la...? Eso es. Son dos cosas que se pueden encontrar en momentos de necesidad de uno y otro, pero que son dos cosas diferentes. Coinciden en algunas personas, en este caso en mi persona y alguna más, pero son dos entes separados con su identidad propia. En el caso de H, con un esfuerzo ahora mismo importante en la producción de contenido, después de todo lo que ha pasado, estamos intentando revitalizar un poco lo que estábamos haciendo para seguir haciéndolo. Y en el caso de Bayern 4, lo que te digo, pues naciendo. Y luego aparte están pues estas cosas de asesoramiento puntual que con amigos, como ha sido Thibaut Courtois o como es Nico Mirotic, pues ya más a título personal me une a ellos porque siempre me ha unido esa relación con ellos. Así que digamos que el día se me queda corto en 24 horas. ¿Y cómo se ve la vida desde el otro lado? Pues mira, la vida desde el otro lado se ve muy diferente. Se ve muy diferente porque es verdad que yo siempre he sabido que a mí no me iban a dar una antena de oro, ni de plata, ni de hojalata, tan siquiera. Es decir, porque nunca he sido agradable con la profesión, siempre he sido muy crítico.
Y además no me ha importado serlo, es decir, porque yo me metía a mi cama, me iba a dormir tranquilo y seguramente creo que una de las cosas que me ha ayudado a poder seguir siendo tan crítico es no ser millonario. Es decir, a pesar de que yo no he tenido ni el agua ni la luz pagada, me daba igual ir a determinados foros y a expresar que había cosas que no me gustaban de lo que hacíamos. Con lo cual, yo con el paso que doy, digamos que dejo atrás una ascensión a un Everest, ya que a Raúl y a mí nos mola tanto la montaña, y emprendo la subida al resto de 8000. Yo subí el Everest, lo he sentido así con la radio, y ahora estoy subiendo los otros. ¿Qué pasa? Que cuando miro atrás, pues estoy orgulloso de lo que he hecho, sobre todo de cómo lo he hecho, de haber sido muy firme y muy estricto en cómo queríamos hacer las cosas, y esto era parte de un trabajo de equipo, y sobre todo muy contento y muy orgulloso porque poder estar a este lado, digamos que es fruto de que yo he tenido una manera de trabajar. Si no hubiera trabajado de esa forma, y esto no es ni peloteo, ni porque yo también las he tenido en antena, y yo ahora tengo algunas conversaciones con gente que en algún momento pues hemos tenido cierta tensión. Pero bueno, yo creo que hacía mi trabajo con honestidad y eso era lo único que perseguía. Así que ahora lo veo bien, veo muy bien lo que hemos hecho, incluso estoy todavía más orgulloso porque creo que ha sido muy difícil, pero bueno, pues creo que todo es mejorable. Oye, Yo estoy no, perdona, es que estoy en desacuerdo con una cosa que te escuchaba en el podcast con Paco González. Yo creo que se hace buen periodismo en España. O sea nos dejamos llevar, y es evidente, porque el ruido acaba absorbiendo todo, es decir, hay tanto ruido, pero creo que hay una tendencia que es el ruido, y eso lo he comentado muchas veces con Raúl y con todos, hay una tendencia que es el ruido y otra es el análisis, el juego, y creo que pese a todo, estoy convencido, y respeto el ruido, yo sería incapaz de hacer el ruido porque no soy bueno ni para hacer el ruido, pero lo respeto. Pero considero que se hace buen periodismo en España, pese a todo. Creo que tienes razón en esto y que a veces generalizando somos injustos, porque eso tapa determinadas cosas que se hacen que son fantásticas. Y hay cosas muy buenas, desde documentales a programas diarios, a crónicas en periódicos, a radio local, tan despreciada muchas veces, y que hay gente que ahora con el FC subiendo a segunda división o con el Atlético Baleares buscando el ascenso, hay periodistas que viajan con esos equipos que hacen un curro tremendo. Espectacular. Y a veces tienes razón, somos muy injustos cuando decimos, bueno, lo del ruido. Yo te voy a decir una cosa que sí aprendí en el transcurso. Creo que en el transcurso, digo, de cuando estaba, sobre todo, dirigiendo, ¿no? Creo que fui muy condescendiente a pesar de ser crítico con el tema de decir, bueno, yo lo respeto. No. Es decir, yo respeto el show. A mí me da igual. El que quiera hacer un espectáculo me da igual. Que lo haga. Pero en el momento que las cosas vienen de parte de alguien, en el momento que las cosas tienen un interés, en el momento que las opiniones se prostituyen, en el momento en el que hay gente que sabes que no son periodistas, que son sicarios, y me da igual que estemos hablando de deporte o estemos hablando de política, principalmente porque en política pasa todavía más que en el deporte, yo decidí decir que no lo respetaba. Y no lo puedo respetar porque yo, que estoy aquí igual que vosotros, hemos sido víctimas de esta gente. Y como hemos sido víctimas de que ahora yo no pueda estar tranquilo haciendo unos de récord, que esto ha sido lo más sano que ha habido para el periodismo. Es decir, yo me acuerdo perfectamente estar con jugadores del Alavés viajando, cuando yo viajaba con ellos, sentados, me acuerdo perfectamente el 11M, cómo vivimos aquello todos juntos. Yo estaba con ellos ahí sentados. Eso ahora no va a pasar, pero ni con el Alavés ni con un equipo de tercera. ¿Por qué? Pues porque todos estos a los que hemos dicho, bueno, que hagan lo suyo pero que no molesten. No, bueno, sí, molestan, hacen daño, y además, también, de paso, aprovecho, tenemos unas asociaciones que viven de los pesebres. Viven de los pesebres. Una vez al año se juntan a comer jamón, 4 montaditos y hasta luego. Y a mí me gustaría que lo mismo que hemos visto en algunas actitudes de ciertos políticos hacia algunos compañeros periodistas, que me parecen súper loables, de la misma forma las asociaciones hicieran lo mismo con los becarios de los medios de comunicación explotados y con contratos lamentables en algunos casos, los contratos que tienen algunos compañeros que están trabajando en los medios por peanuts, como dicen los ingleses, y solo por la ilusión, que eso es lo más importante de esta profesión, porque si no, no hubiera llegado nadie. Y luego también con las actitudes mafiosas de algunos medios de comunicación, que además consienten que sus sicarios vayan a hacer daño a determinados protagonistas. Esto es así, y a veces desde dentro cuesta más decirlo porque eres parte de un sistema. Y yo lo veo con perspectiva y lo digo, vamos, sin pelos en la lengua. Sí, no, este debate es
es muy interesante porque sí que hay que tenerlo muy claro porque puedes llegar a pensar, bueno, pues que cada uno coja su línea, yo me debo... Es aquello de que a veces tenemos miedo de hacer periodismo para periodistas, ¿no? Y dices, sí, Mm. bueno, si hago este metadebate, ¿no? Que es quizá de consumo interno, pero es verdad que muchos hemos sido víctimas de ese tipo de Claro. todo el ruido, ¿no? De ese tipo de periodismo, pero... Pero mira, hemos sido víctimas, creo que somos herencia de dos cosas. Y yo en el podcast, ya que os he escuchado a Paco, yo he hablado con Paco, pero he hablado con Castellote, que eran como, pues eso, el día y la noche. Y yo a los dos les hice una pregunta. Bueno, creo que a Paco no se le llega a hacer porque creo que él ya lo lanzó directamente. Y es que muchos, yo no tanto, porque yo llegué en una parte muy final de aquello, pero mucha gente ha sido víctima de aquello que se vivió entonces, que era una guerra de trincheras, pero que era terrible. O sea, gente que se ha dejado de hablar, gente que ha vivido, ha malvivido aquella época. Sí, Y eso, la guerra de la Morena Butano, ¿eh? sí, fue cruenta, fue dura, fue difícil y hubo gente que no la supo llevar. Y hubo gente que se dejó de hablar. Y ahora es otra guerra, que es, yo me acuerdo de una conversación hace mucho tiempo con un compañero al que respeto mucho, que, ojo, cada uno, yo no me meto en lo que cada uno decide hacer, pero sí con algunos en concreto que tienen determinadas prácticas. Con Roberto Morales, compañero de Agencia F, hace mucho tiempo, tuve una discusión en Twitter sobre el sensacionalismo en la prensa deportiva. Él me decía, esto no va a pasar. Yo, no es que no vaya a pasar, es que está pasando. Está pasando. Y además no te hablo de una discusión de hace 4 meses, no, te hablo de una discusión de hace 8 o 9 años. Y discutimos entre, no, esto es imposible. Bueno, creo que hemos tenido 1000 ejemplos para decir que esto está pasando. Y lo peor, las empresas empujan para que si encima hay la sensación de que eso es lo que vende, encima empujan al resto a que tienen que ir hacia ahí. Y esto es lo súper peligroso, ¿eh? Porque ahí es donde estamos muertos. O sea, digo, ahí cuando la profesión, chao, ya no hay nada que hacer. Pues si ya la distancia es la que es hoy, imaginaos si todo se contamina de este tipo de sensacionalismo, de contar cualquier cosa, de todo vale, bueno, y lo empezamos a ver, ¿Y crees que si lo hubiéramos denunciado todos en bloque, que yo me pongo en el bando de que no decía nada, es decir, que yo iba a la mía y bueno, Yo que cada también, uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero si lo yo hubiéramos también. denunciado todos en bloque, ¿hubiéramos resuelto algo, Héctor? ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente confunde opiniones con lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es cuando hay, vamos a ver, podemos poner ejemplos a día de hoy políticamente que yo abro un periódico y sé lo que van a poner. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Entonces yo eso era lo que pedía en el deporte y sobre todo cuando hablamos de opiniones prostituidas, es que hablamos de opiniones a sueldo, es decir, gente que a sueldo cuenta determinadas cosas para girar la balanza, inclinar la balanza en determinadas cuestiones. Bueno, pues el sueldo no sé de dónde vendrá. Yo a tanto no voy a llegar. Pero yo creo que sí hubo un momento en el que hubo que decir basta. Yo ese momento lo vi cuando meter una cámara en la rotonda de Valdebebas empezó a ser como una obligación. Hay que ir allí a ver a los coches pasar. Bueno, esto alguien tiene que decir, oye, es que un día van a matar a un chaval ahí, que el efecto llamada, va a ir alguien ahí y perseguir a los coches y perseguir a un tío con el micrófono y saltarte una zona mixta. Bueno, esto nos pasó en Barcelona cuando metían cámaras en los aviones y grababan cómo subían a los aviones los futbolistas hasta que Luis Enrique dijo, bueno, los futbolistas dijeron, ya está Se aquí. acabó. Sí, sí. No, porque los espacios comunes han desaparecido. Es decir, los espacios comunes que son la sala de prensa, el lugar de entrevistas, los espacios en los que están marcadas las normas han desaparecido. Para desgracia nuestra han desaparecido. Se han fusionado de tal manera que tú ya no sabes diferenciar entre un periodista o una persona que opina de fútbol, que es distinto una persona que opina de fútbol a un periodista. Claro. O sea, yo con todos mis respetos admiro a la gente que hace pan, porque yo no sé hacer pan. Y entonces me parece que una persona que hace pan para mí es un genio. Marcos, te cuento una anécdota y perdona que te interrumpa en eso. Yo estuve fácil, 10 años cubriendo al Baskonia sin hacer una sola pregunta en las ruedas de prensa, porque me daba vergüenza. Es decir, yo decía, no estoy preparado para preguntarle a Dusko Ivanovic por qué juega uno y no otro. O sea, yo sentía, digo, es que no me siento, no creo que yo vaya a hacer una pregunta mejor que Arrillaga de COPE, Muntión de Radio Vitoria o Lecuona de la SER. Yo no me sentía mejor y no lo hacía. Y de hecho... Los procesos de formación desaparecen también. Claro. Los procesos de formación desaparecen. Claro. Es una de las claves. Y entonces esto a mí
joder, yo ahora de repente voy a dar clase a un máster en Madrid, en la Universidad de Villanueva, y yo enseguida veía a la gente el talante con el que iba. No, yo lo que quiero es ser el del micrófono que va persiguiendo a un jugador. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Tú quieres contar historias, de ahí empieza todo. Tú quieres contar historias y a partir de ahí las historias se construyen en, por ejemplo, acaban siendo un informe Robinson, maravilloso. Las historias acaban siendo una crónica en el periódico. La crónica que ayer escribió, creo que fue Romero Barbero en Marca, de este chico del Villaverde Sí, con Pablo, me pareció una sobrada, Increíble. una barbaridad y increíble. Eso es periodismo. Eso es periodismo y puede ser periodismo una entrevista a Cristiano Ronaldo o puede ser una entrevista efectivamente a ese chico del Villaverde con la historia que tenía para contar, que era un historión. Es que estamos equivocando el tiro y les estamos diciendo a la gente que, bueno, que tú puedes llegar ahí. Yo tengo que discutir con alguien que ha llegado a la redacción y me va a discutir que no, este jugador no viene al Madrid seguro. Oye, pero ¿tú sabes con quién estás hablando? Que igual resulta que estás hablando con el tío que más sabe del Madrid. No lo sabes. No lo sabes. Muchos de estos llegan a una zona mixta y pasa por delante José Ángel Sánchez y no saben quién es. Ni te saben explicar quién es. Es decir, ¿en qué hemos convertido esto? Bueno, pues como dice García, aquí sí le voy a frasear, es el jiji jaja, esto es el jiji jaja, y entonces aquí llega uno y cualquiera dice cualquier cosa y cualquiera opina. Oye, ¿de verdad estás preparado para ir a una sala de prensa y decirle a Zidane que por qué juega con 2 centrales y no con 3? Porque yo veo las preguntas que hacen algunos compañeros, de verdad, alucino. Hay que estar muy preparado, hay que tener muchos años de crónicas, creo. Y al mismo tiempo, yo a estos que iban al máster les decía, oye, que nunca os digan que no podéis hacer algo, que nunca os digan que porque sois jóvenes no vais a poder llegar a esta profesión, porque la profesión necesita sangre fresca y necesita ideas nuevas y necesita F5, ¿no? Refrescarse. Pero en ese camino, para que sean útiles y válidos para el periodismo, hay que decirles que hay cosas que no se pueden hacer. Y nadie se lo está diciendo. Y ahora que estás al otro lado, ¿cómo ves el futuro? Es decir, ¿crees que todo esto es irreversible o que se puede reconquistar algún terreno perdido? Para el periodismo, me refiero. Porque Sí, yo no, te doy mi opinión, yo que también estoy en el otro lado ahora, ¿Ah? yo lo veo irreversible. O sea, Pues mira, yo ahí te voy a llevar un poco la contraria. Yo creo que va a volver. Y te voy a poner un ejemplo. Yo me refiero en cuanto, perdona, en cuanto a las zonas comunes, en cuanto a la oportunidad de establecer contacto con los futbolistas de élite. Me refiero un poco a eso, ¿eh? Eso va a estar un poco más complicado, pero bueno, antes de nada, sí explicar una cosa, porque ahora dirán, claro, tú acabas de decir ahora que trabajas con Griezmann, que trabajas con... Y entonces antes, cuando estabas con el micrófono, ¿qué pasaba? Bueno, el que me ha escuchado de toda la vida sabe que jamás he escondido esto, que era amigo de ellos y que les conocía. Nunca lo he escondido, con lo cual el que recibía el mensaje sabía siempre que era una opinión subjetiva. No era ni mejor ni peor, era más informada, pero sí subjetiva. Pero es que todas son subjetivas, todas. Claro, claro. O sea, el principio de objetividad no existe. Claro. Ya sé que igual estoy rompiendo algún manual de periodismo, pero no existe. No. Porque tú ves una cosa con tus ojos, yo las veo con los míos y Raúl los ve con los suyos. Y estamos viendo la misma cosa y estamos teniendo un prisma distinto de esa cosa, de ese partido, de ese personaje, de ese escenario. Tal cual. Yo he nacido en Vitoria, soy del Alavés, enfermo del Alavés y se cae un jugador del Alavés y digo penalti. Me da igual lo que haya pasado. me da lo mismo. O sea, yo penalti, el VAR, ¿qué pasa? Que por cierto, ¿cómo te han hecho sufrir al final, eh? Ay, macho, esta gente no tiene consideración. Suerte del Baskonia que te dio una alegría, ¿eh? Suerte del Baskonia. Baskonia me dio una alegría el mismo día que había Nico perder la final. O sea, se juntó todo ahí. Fue una cosa rara, pero sí, disfruté de la victoria del Baskonia y sufrí mucho por la derrota de Nico. Pero mira, eso de recuperar. Yo pongo el espejo de Estados Unidos. Ahí hubo un momento, ¿os acordáis aquellos cara a cara que les ponían un cronómetro y se decían cualquier barbaridad? Cualquier persona se sentaba ahí y decían cualquier estupidez. Y los talk show y a ver quién decía la barbaridad más gorda. Bueno, pues hubo un momento que yo creo que empezaron a pasar cosas tan feas que el propio negocio se reguló en el sentido de decir, oye, ¿qué estamos sacando a la calle? Y de ahí, ahora lo más frívolo que hay es ver a Charles Barkley y a Shaquille O'Neal corriendo en gallumbos por un plató, ¿no? Igual eso puede ser lo más frívolo, pero al mismo tiempo estás hablando con uno de los mejores 5 de la historia y con uno de los mejores 4 de la historia del baloncesto. Tal cual, que cuando dan su opinión, de vez en cuando, casi siempre sientan cátedra. Con lo cual yo creo que esto puede ir hacia ahí. Y si va hacia ahí,
va a haber un problema. Va a haber más ex apareciendo en los platós, menos periodistas y sí gente más cercana que pueda acercar a protagonistas por su vínculo. Con lo cual iremos más a eso, ¿no? Al compadreo. ¿Va a ser mejor? Mira, yo, mientras se salve el gap en el que ahora un periodista no puede conocer a un deportista, porque yo creo que es necesario, tanto para el deportista como para el periodista, que Marcos, cuando haces una crónica, sepas por qué este tío, cada vez que se toca así, es que se pone nervioso. Sabemos que cuando Messi se pone delante de la cámara y empieza a hacer así con la barba, algo pasa, ¿no? Porque, bueno, pues ya le hemos visto tantas veces y le hemos seguido y sobre todo le hemos visto fuera de escena que le conocemos un poco más. Y luego también que, joder, que tan difícil es de ver desde el protagonista, que a nosotros nos interesa. Hablo como periodista, que quizá ya no soy, pero que a nosotros nos interesa que todo vaya bien, porque vendes mucho más. Es decir, se vende más cuando se gana el Mundial del 2010. No más, se vende todo el día del 2010. Se vende todo cuando el Barça gana la Champions. Se vende todo cuando el Madrid gana la Champions. Se vende todo cuando está el Atleti, el Madrid, el Barça, todos en semifinales. Se vende todo. Y a nosotros nos va mejor. Con lo cual, al periodista, ¿qué debería interesarle? Que todo vaya bien. ¿Tiene que ver eso con no contar las cosas que pasan? No, hay que contarlas. Y el periodismo siempre está ahí como un juez que monitoriza que todo tenga un orden. Pero, claro, como estamos perdiendo esa práctica y nos estamos yendo a la de opinar, ahora le leía, creo que ha sido a Azcargorta en Twitter, que ha retuiteado a alguien que decía, bueno, ahora todo es un golazo, todo es un paradón, ya no hay una buena parada. Partido del siglo. Sí, sí. El partido del siglo, todo es impresionante. Ya merece un balón de oro, ya hat-trick, balón de oro, tal, o sea, es que es todo, y bueno, ya los análisis ya no son ni al descanso, ya son cada 15 minutos. Ya, ¿os acordáis de aquello de vamos a darle a este entrenador 100 días? Esto no existe, las redes sociales nos llevan a un análisis tan rápido que es tremendo, es tremendo. Sí, pero en ese aspecto de las redes sociales que están tan denostadas, a veces con razón, para mí me sirven para bien y para muchas cosas. Es decir, también ejercen una frontera. Para mí, cuando desaparece la frontera física entre el jugador y el periodista, se rompe algo. Ahí hay algo que se rompe. Pero esa frontera es virtual. Si tú escribes algo o tú comentas algo, el futbolista al instante lo sabe. Y esa capacidad que tiene el deportista de rebatirte y de negarte, también está ejerciendo como de control, que eso no existía antes. Si yo puedo decir, Griezmann lleva una mala temporada, vale, sí, pero lleva 15 goles este año, ha metido 9 en la liga. El año de Neymar, en el primer año, metió 9. Y eso desaparece del contexto. Y eso ahora, y estamos hablando con personas que controlan mucho este tipo de información, eso le llega al deportista al minuto cero. Sí, sí. Al minuto cero cualquier. Sí, sí. Además, si tú quieres que le llegue, sabes cómo hacerlo. O sea, es muy fácil. Yo recuerdo hace, no sé cuándo fue, y me sabe mal no recordar para qué medio lo escribí, pero escribí para un medio un artículo que hablaba de la primera vez que vi a un jugador negro, que fue a Easy Hollis, jugador del Baskonia, que era una barbaridad, y me llevaron mis padres a una cafetería en Vitoria, y yo vi a Easy Hollis, y yo para tener un autógrafo de Alberto Ortega, de Pablo Laso, de los jugadores del Taugres, entonces me tenía que ir a la Puerta de Mendizorroza o a Mendy de fútbol, en este caso, a por un autógrafo de Valdano o de Santi Digo o de Valverde cuando estaba en el Alavés, ¿no? Me tenía que ir a la puerta. Pero es que ahora yo puedo poner, eres un manta, o sea, @ no sé qué, y ya el tío está monitorizado por mí, es que me parece increíble. O sea, yo le puedo decir, yo tengo una anécdota de un deportista profesional al que alguien, en estos tiempos vírgenes un poco de redes sociales, pues él empezó a seguir porque siempre tenía buenas palabras, no sé qué, y de repente empezó a mandarle mensajes privados cada vez que tenía una actuación, y, oye, yo creo que deberías hacer no sé qué, o sea, le corregía, y era increíble. Y no estoy hablando de un deporte, no, un deportista megatop. O sea, le mandaba mensajes como decir, ¿no crees que deberías hacer no sé qué, no sé cuándo? Y yo alucinaba, me lo contaba y yo decía, pues que no doy crédito, tío. O sea, ¿en serio te está diciendo esto? Bueno, pues es que ahora se puede. Y esto antes era impensable. O sea, que yo fuera donde Butragueño cuando acaba un partido a decirle, oye, el recorte para aquí, no, para allá. Oye, Romario, que es que igual la has pegado muy fuerte. Es que me parece increíble, ¿no? O a Johan, imagínate a Johan. Imagínate Johan con redes sociales. Esto sería increíble. Bueno, la red social de Johan era sentarte en la sala de prensa
Y no 10 años, tardabas 8, 9, 10, 11 años en hacer una pregunta a Johan, porque Johan además te dejaba en evidencia, o sea, la respuesta de Johan era, pero no a ti, a un chico joven recién llegado, sino a uno de los periodistas más consagrados de Barcelona, y hay miles de ejemplos de Johan en ese sentido. Pero yo creo, volviendo otra vez a lo de antes, que se puede hacer buen periodismo, se tiene que hacer y que se debe hacer buen periodismo. O sea, que es difícil, evidentemente, que cada vez es más difícil, pero la capacidad de contar historias, ahora, entre comillas, es más fácil. Es decir, tú ahora necesitas Bueno, un dato. hay más canales. Lo encuentras al momento. Es decir, tú un dato antes era llamar, si yo quería hacer una historia a la vez, me tenía que pasar 3 días llamando a periodistas de Vitoria. Ahora, con los datos, con bien argumentada y bien construida, hablo con 2 personas de Vitoria y puedo construir una historia de la vez. No, yo creo que ahora la gracia, el reto y la dificultad también es que hay nuevos canales para explicar las historias de siempre. Se pueden explicar de muchas maneras muy diferentes, ¿no? Es que os voy a decir una cosa. Vengo hoy de escuchar X-Ray, el podcast brutal. que ha producido Tony Garrido. Es una barbaridad. Sí, o sea, increíble. Es una barbaridad de trabajo, es una barbaridad primero de propuesta, ¿no? Porque tú cuando te propones hacer... Es como si ahora alguien dijera, voy a hacer el podcast definitivo de Messi, explicando su carrera. De primeras diríamos, joder, pues ya puedes currar, macho, para sacar algo que no haya salido, ¿no? Porque siempre tienes la impresión de que está todo contado, ¿no? Y hay gente con esa visión y ese talento para decirte, no es verdad, no está todo contado, hay más, ¿no? Yo me acuerdo sobre esto que no sabía cómo encontrarle... Yo vi el mítico documental Los dos Escobar y hubo una parte, una milésima parte que se me quedó grabada en la cabeza. En aquel docu se contaba que Barrabás Gómez, centrocampista de Colombia, era uno de los que pues habían marcado los narcos colombianos, los cárteles colombianos, habían marcado como uno de esos que no tenía que jugar el famoso partido que supuso la eliminación de Colombia, y que ese fue el último partido de este jugador. O sea, me parecía una historia increíble. Es decir, este señor no volvió a vestirse de futbolista después de ese día. Y que era uno de los amenazados y de las familias amenazadas. Entonces yo no le encontraba encaje en la radio. O sea, no sabía de qué percha colgar aquello, porque a veces parece muy fácil, ¿no? Venga, pausa y ahora seguimos. Y luego vuelves y dices, os voy a llevar una historia de 1994. Hostia, pues cuesta porque te sientes preso de la actualidad, de cómo hacer. Siempre tienes ese rincón final, que yo tenía ahí un poco de cosas ahí, un poco en el cajón desastre al final. Bueno, por eso ahora tienes otra historia, claro. Claro, por eso hice otra historia y por eso una de las cosas que conté fue la de Barrabás, cuando todavía tenía problemas para editar y realizar un poco el podcast, pero era una de las historias que yo quería contar. Me pareció una historia increíble. O sea, no sé, nos cuesta mucho salirnos de la actualidad y eso es lo que mejor hace de La Morena. Cuando de repente dice, bueno, hoy la actualidad la marco yo y voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Entonces él se pone a hablar de un tema que a él le interesa en ese momento y puede ser un libro o puede ser una historia. Y eso a mí me costaba mucho. El otro día lo hablaba con Paco, que a mí me costaba mucho salirme aunque hiciera las cosas a mi manera, me costaba mucho salirme del raíl. Pero, lo acabas de decir, Marcos, es que, o Raúl, que es que hay herramientas ahora, podcast, tu propio blog, para escribir, para hacer y para darte a conocer, y yo creo que hay gente que lo está haciendo. Joder, un ejemplo es Sergio Vegas. Sergio Vegas es un chico de Vitoria que le encanta el baloncesto. Y Sergio Vegas tiene una pasión que es comunicar con el baloncesto. Hablar de fichajes, hablar de jugadores, hablar de estrategia, de estadística, de récords. Oye, tiene un canal que de repente lo ven 25.000 personas. Claro. O sea, Sergio es un tío que se ha hecho a sí mismo a base de ilusión, pero ha tenido manera. Sergio en los años 80 hubiera estado en su casa siendo un friki de pues que esa es otra, Héctor. Cesta y puntos, ahora, ¿no? Hubiera ido a cesta y puntos y hubiera ganado igual, pero ya estamos en el punto que cualquier periodista puede ser su propio medio de comunicación, que ya no necesitamos a los... Evidentemente, todavía hay una necesidad, ¿no? Para llegar a más público, pero ahora mismo tú mismo te puedes montar a través de diferentes canales tu propio medio de comunicación. Puedes tener un podcast, puedes tener un canal de YouTube, puedes usar las redes sociales, puedes tener tu blog, puedes ser un periodista transmedia que luego te lo tienes que currar a nivel comercial para poder monetizar, pero puedes hacerlo. Puedes hacerlo con total independencia y libertad.
está Pepe Brasil, ¿no? Ahí haciendo Por una ejemplo. cosita, buscándose la vida y haciendo cosas guays que son un poco el barco que va rompiendo el hielo, ¿no? ¿No? Va abriendo camino, ¿no? Y eso, vamos, como he dicho antes, Vamos al hacia final esa ahí, base, sí, sí. Vamos hacia pero ahí. vamos a eso. Sí, sí. Claro, vamos a eso, Sí. porque también, tú date cuenta, una de las cosas que a mí me suponía más, digamos, más desgaste es, digamos que con el poco empaque en despachos que yo tenía, ir a pegarme con los grandes directivos para convencerles de hacer apuestas en deportes me llevaba mucho desgaste. Me desgastaba muchísimo. Yo lo veía meridianamente claro y creía que no se lo tenía que explicar a nadie. Hace poco vi a un tío narrando a través de la televisión, con las dificultades que ha habido en las emisoras, con un delay, porque estaba claro que él lo estaba viendo a través de una app. Entonces estaba narrando el partido con 20 segundos de delay sobre lo que estaba pasando en el campo en la tele, con lo cual iba ya casi 30 por detrás, ¿no? Bueno, pues a veces dependes de estas cosas de las corporaciones, de las empresas, y bueno, es todo mucho más complicado y también porque a veces lo que tú quieres no coincide con lo que la empresa quiere. Y bueno, esto pasa, ¿no? Y ya está. Yo hace poco en una entrevista que me hicieron dije, Onda Cero se puede conformar con lo que tiene, pero yo no tengo por qué conformarme con eso. Y ya está, en ese momento tú tomas la decisión de que te vas. Pero eso no quiere decir que lo que hagan es malo. Coño, han apostado por Alsina, que es un genio, un genio. No conozco a tío más brillante haciendo las cosas, quizá comparándolo con Paco, ¿no? González. Pero, claro, ahora hay tantas herramientas que el siguiente paso, ¿sabes cuál va a ser? Que va a llegar iVoox, va a llegar Spotify, va a llegar quien sea y va a fichar un gran comunicador. Es que esto va a pasar. ¿Va a fichar un gran comunicador para hacer un programa de actualidad? Pues puede ser. De reflexión, de un análisis semanal de actualidad política, pero es que va a pasar. Bueno, de Es que va momento a en pasar. Estados Unidos Spotify ha fichado ya a un Claro, youtuber, a un showman, para hacer un claro, show propio, original, exclusivo en Spotify. Y va a claro. pasar, estoy convencido, Héctor. Oye, no quiero No, acabar sí. la conversación sin hablar de otra historia, ya que esto también se puede escuchar en formato podcast en todas las plataformas, también en YouTube. Pero, bueno, otra historia es el podcast de Héctor Fernández, que empezó en una primera etapa cuando Héctor estaba en Onda Cero, era como una vía de escape para estas historias que el día a día no le dejaba pues explicar en la radio, y ahora lo has retomado desde el otro lado y ahora has cogido una velocidad de crucero que vas casi a más de uno por semana. Sí, hay semanas que casi, No me das tiempo a ponerme al día. casi he metido dos, pero joder, te digo, lo que más me gusta, aparte de hablar con gente con la que me apetecía hablar, por ejemplo, con Agustín Castellote me apetecía un montón, con Paco también, pero con Agustín un montón y bueno, con mucha gente me apetecía, pues me apetecía tener ese Con contacto. Sebastián Álvaro se notó que Sí, disfrutaste. Sí, sí. Sebas, yo te digo, yo tengo una noche, yo me fui con él a Pakistán. Yo tengo una noche con él en una jaima, sentado con uno de los que había sido porteadores bueno, de los más grandes, de Messner. Eh, y cómo él, o de Bonatti, y nos comparaba a las personas y nos hablaba de cómo era Messner y cómo era Bonatti. Y Sebas nos empezó a hablar de historia. Y bueno, es que yo no he flipado más en mi vida. Yo estaba allí y yo pensaba, ¿y este regalo? O sea, ¿este regalo a qué viene? ¿Por qué el destino me ha puesto aquí y ahora? ¿No? Y es que a Sebas hay que escucharle. Y a Darío también, director de Desnivel, es otro tío de un mundo que a mí me apasiona, que es el de la aventura, que es el de la montaña. Me parece un reducto romántico, como me lo parece un poco el del boxeo, aunque los personajes del boxeo sean unos macarras, pero me parece que las mejores crónicas deportivas se han hecho de combates de boxeo. Porque sin ver un combate que ha habido allí en Indiana, perdido en un granero, en no sé dónde, un periodista era capaz de hacerte soñar, ¿no? Con algo que era casi épico, era epopéico, ¿no? Pero sí, he hecho otra historia para esto, ¿no? Para hablar de las cosas que a mí me apetece hablar y si a la gente le interesa, pues genial. De momento estoy encantado de la vida de poder hacerlo así. Sí, sí. Pues Marcos y un servidor fieles a otra historia porque Os lo realmente agradezco. no, a nosotros nos interesa porque nos gusta hablar de comunicación, de periodismo, de Es que, deporte. ¿sabes qué? Yo en este máster de periodismo llevé a Sebas, pero llevé a Carlos Suárez también, el alpinista y escalador y bueno, salto Bueno, base, y salto base, sí, sí. de todo. Y llevé a Carlos Tumbao. y claro, los chicos esperaban, pues un día fui contigo, ¿no? Con Courtois. Y claro, encantados, ¿no? Lo que pasa es que Tibo podía hablar de la mitad de lo que le preguntaban, pero claro, de repente, según profundizaba,
se daban cuenta que hablando con Sebas o hablando con Carlos, estaban entrando en un mundo que desconocían y que hacerle más y más preguntas les hacía aquello cada vez más interesante. ¿Pero cómo que te puedes matar? ¿Pero cómo que no puedes hacer tus necesidades en la montaña? ¿Cómo que no puedes respirar? ¿Pero qué sensación es esa? Y de repente preguntaban, ¿y por qué te tiras de un avión y haces salto base? Bueno, y empezaban a descubrir eso. Y eso, ya te digo, lo hacía cada vez más apasionante. Y a mí la montaña me apasiona y me gusta. Lo mismo que me gusta, pues, conocer a periodistas, ¿no? Y conocer esa vida de ellos y esa faceta de ellos, o juntarme con Sid y con Filippo y hablar con ellos de fútbol inglés, de Han fútbol italiano. pasado por Sports and Hasta Life aquí. Talks, ¿eh? Lo sé, Juntos. lo sé. Juntos. Y a Anthony pronto lo tendré por ahí, a ver si le enrollo un día. Es Pero fantástico, os voy a Daimiel. contar una Es anécdota de fantástico. Daimiel. Me tengo que juntar con él para que me diga exactamente cómo fue, pero creo que yo me hago Twitter, yo se lo digo a Mr. Chip, que entonces se hace Twitter, y entre los dos provocamos a Daimiel para que se haga Twitter. Y Bueno. esto fue en 2009, inicio de 2010. Por ahí, más o menos, fue cuando tal. Y luego fíjate lo que es para Daimiel la comunicación en Twitter y lo que es para Mr. Chip ya ni te cuento. Sí. Exactamente. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos, por esta conversación. Que vaya muy bien al otro lado, que sigamos aprendiendo, que para mí es lo más Sí. fascinante de esta etapa, que seguimos aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos y que tengáis mucha suerte en Bayern 4 y nada, le das un abrazo de nuestra parte a Antoine. La segunda temporada seguro que es mucho mejor. Se lo daré, no tengas ninguna duda. Bueno, ahora la Champions ya va a ser mucho mejor, ya Bueno, sí, verás. vamos a ver. Todavía queda, pero nada, os lo agradezco, os agradezco el interés, que os acordéis de mí. Es verdad que mucha gente me pregunta ahora para hacer entrevistas y para hablar y en realidad quieren que hable más de la vida de otros que de la mía. Entonces, bueno, de vez en cuando si me apetece con amigos, siempre me apetece. Así que nada, un placer, encantado y cuando queráis. Muchas Muy gracias. bien, buen verano, Héctor. Gracias. Igualmente. Chao. Hasta luego.